Volvemos con el segundo segmento de Foro Médico y hablando de salud mental, ataques de pánico en jóvenes, una condición en aumento aquí y en el mundo. Y justamente la pregunta era, ¿por qué en jóvenes primero? Y luego vamos a hablar del método diagnóstico, que es muy importante también para ir avanzando en lo que es el abordaje terapéutico, porque existe cura, eso también hay que decir. Y hay que anticipar ya a la audiencia de que hay cura, sobre todo si del otro lado hay gente que está transitando esta situación o que tiene conocidos o hijos o parientes. Entonces, ¿pero por qué los jóvenes, doctor Mauricio? Eh, Quería empezar respondiendo diciendo que años atrás los ataques de pánico se describían sobre todo en adultos jóvenes para arriba, ¿verdad? No era muy común hablar en niños y adolescentes de trastornos de pánico o ataques de pánico. Sin embargo, bueno, siempre se supo que existía esa posibilidad. Hoy en día se sabe que muchos de los trastornos de ansiedad pueden empezar a edades muy tempranas, ¿verdad? Inclusive la persona nace y puede tener ya una predisposición muy notoria para Marcado. desarrollar, exacto, algunos, ¿sí? Unas señales pueden sugerir. Pero sí, tendría sentido decir que aparecen en jóvenes porque los sistemas que regulan la ansiedad del cerebro, están contenidos en el cerebro, todavía están en una evolución, todavía no han Cansado. alcanzado, pero su Sí, madurez sí. adecuada para poder procesar adecuadamente ciertas experiencias que sí son estresores vitales habituales en la vida y que pueden ser percibidos. Después seguramente el licenciado Marcelo va a desarrollar un poco mejor esas cuestiones sobre la percepción que se tienen. Ciertos eventos que pueden ser percibidos como más amenazantes de lo que son, ¿sí? Y la persona también puede estar teniendo la percepción de que es menos capaz de lo que es. Entonces el sistema de ansiedad que regula la ansiedad hace lo suyo tratando de compensar esa percepción, pero nosotros interpretamos eso como algo que no anda bien, ¿sí? No, no puede ser esto. Sí, también no podemos dejar de mencionar que puede haber muchas cuestiones ambientales desde el punto de vista de los estímulos que esa persona puede estar recibiendo en el entorno cercano, incluyendo su familia, qué dice, cómo se comporta, cómo son las reacciones de esa familia, ¿verdad? Y si estamos hablando de un niño o de un adolescente, bueno, fácilmente podemos imaginar el discurso de enseñar con miedo, decir que te puede pasar algo malo. Es muy común decir, no hagas eso porque te va a pasar tal cosa. O mismo que los adultos le transmitamos conductas, nuestros propios pensamientos, nuestros propios miedos a esos niños adolescentes que tienen todavía un cerebro inmaduro, que necesita todavía Claro. aprender O mucho. sea que el entorno es muy importante, es fundamental, porque hablamos de inseguridades que pueden traducirse desde el mismo entorno familiar, desde papá, mamá o abuelos o familia. Vamos a decir Totalmente, familia. totalmente. Una de las causas primarias y subyacentes justamente son los ambientes, los contextos, ¿sí? Sí. Muchas veces de repente pueden existir ciertas situaciones y experiencias traumáticas también dentro del contexto familiar que a tiempo tal vez no se gestiona de la mejor manera posible, se deja pasar y cuando uno va creciendo dentro de la transición de la niñez y la adolescencia, evidentemente es mucho más difícil poder validar esas emociones y más todavía dentro del contexto en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Por eso algo muy pertinente es poder realizar la psicoeducación, ¿sí? Con los padres a tiempo, ¿sí? Por explicarles también a los padres desde una mirada y una perspectiva mucho más asertiva y explicar también la importancia que es la prevención, ¿sí? Pero cuando hablamos de factores ambientales, es importante tener en cuenta que todos los estímulos que el niño, que el adolescente esté percibiendo, ¿sí? Pueden generar un malestar significativo en su conducta y en sus emociones. ¿Cómo se diagnostica? Bien, habitualmente los trastornos de pánico
aparecen en forma episódica, ¿verdad? Mm. Y al tratarse de un conjunto de manifestaciones físicas, lo primero que uno intuitivamente busca es ayuda médica, y empieza este pequeño recorrido, ¿verdad? Muy habitual, que uno va a la consulta pediátrica, clínica, es visto, evaluado por profesionales del área, que bueno, hacen algunas pruebas básicas para descartar cualquier tipo de alteración, digamos, importante, un electrocardiograma, un examen físico, y bueno, a veces algunas pruebas analíticas, que terminan demostrando que no hay ninguna alteración fisiológica. Eso es frustrante. Es frustrante, pero es necesario, porque a Ujú. veces saltarse ese paso Claro. puede hacer que no se haya detectado alguna condición física que quizá no sea el causante primario, pero haya favorecido también de alguna manera. Entonces, es correcto el ejercicio. No obstante, con buen tino, ¿verdad? Buen criterio, el clínico, el pediatra, le dice, bueno, no hemos encontrado nada, pero quizás tengamos que evaluar la posibilidad de que hayas tenido un episodio de pánico. Entonces pasamos a otro momento donde se busca la ayuda de un profesional de salud mental, que puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra. Ya existe, perdón, doctor, ya existe esa derivación de un clínico que pueda decir, puede tratarse de un trastorno de pánico y derivar a esta especialidad. Puedo decir que hoy en día es mucho más frecuente que eso Sí. suceda, ¿verdad? Qué bueno. No sé si también en la experiencia de Totalmente, Marcelo, ¿verdad? sí. Qué bueno. Bastante frecuente. Ujú. Y bueno, y muy agradecidamente los recibimos a los pacientes y empieza la labor de psicoeducación, como menciona Marcelo. El ejercicio del diagnóstico continúa y empieza algo muy importante para nosotros, que es la evaluación del paciente, que incluye una entrevista con el paciente y, dependiendo de la edad, con sus padres. Se trata de niños y adolescentes, sí o sí, o sus padres o algún adulto responsable, ¿verdad? Entonces empezamos a construir lo que es la historia clínica, que nos cuente qué pasó, cómo pasó, cuándo empezó todo esto, qué hizo, qué hicieron. Todos esos datos para nosotros son importantes para ir determinando si realmente eso que está viviendo es un trastorno de pánico solamente, o es un trastorno de pánico y algo más, o nos sugiere qué más tenemos que buscar y seguir evaluando, quizás después con herramientas diagnósticas un poco más específicas. Voy a dejar que eso lo mencione Marcelo, ¿verdad? Pero el primer paso fundamental es la evaluación, ver al paciente, hablar con él, hablar con sus familiares. Ya. Bueno, me marcan ya la pausa. Vamos a hablar en el tercer bloque de lo que ustedes hablan de cronicidad, pero puede darse el caso de traumas infantiles que han quedado dormidos y quizás pudo haberse registrado en alguna ocasión con la niñez, una crisis que no fue manifestada o que quedó ahí en la nada y después con el tiempo vuelve a reaparecer. Sí. Sí, vamos a hablar de ese tema luego del corte. Vale, Vamos genial. a una pausa muy breve y enseguida estamos con ustedes.